buenas noches. Hoy vamos a continuar nuestro debate acerca de la muy controvertida elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Incluso también su nominación, empieza a salir nueva información en la que se dice que ni siquiera cumplía con los requisitos para llegar a esta institución. Y desde luego, como lo dijimos ayer, está el tema más grande, que es si hay un intento de este gobierno por apoderarse, por controlar los institutos que gozan de autonomía, como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me da mucho gusto recibir a Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Paula Sofía Vázquez, Leo, muy buenas noches. Gibran Ramírez. ¿Qué onda, Gibran, Leo? Muy buenas noches. Paula, ¿cómo viste la elección? ¿Penoso o no? Sí. Bueno, Sí. O sea, sí. fue Eso de un- que desaparecieran dos fue votos. un espectáculo. Sí. Y no precisamente un espectáculo agradable. Fue un espectáculo desagradable en dos sentidos. En el primero es, a mí me llama mucho la atención lo desordenada que tiene su mayoría morena. O sea, yo sé que para este procedimiento se necesitaba una mayoría grabada, o sea, quiere decir 2/3 partes de los senadores, pero uno de los trabajos que tiene que hacer un presidente de una bancada Ricardo Monreal. es tener tus votos contados. O sea, creo que es de esas cosas en las que si uno ya No, designó pero, a pues, una persona, claro, si uno ya claramente tiene los tenía contados. No, claramente. Perfectamente contados. Claramente. Perfectamente Claramente los contados. había Tan contado. contados O- que desaparecieron 2 votos. No, eso no es cierto, pero bueno. Oh, bueno, ahorita vamos. Creo que, o sea, esa es una cosa, lo primero que yo diría es una labor legislativa muy pobre. O sea, Sí. independientemente de las cualidades o no cualidades que tenga la designada, independientemente de un proceso que yo he criticado toda la vida, que son los procesos de designación de los órganos constitucionales autónomos, invariablemente terminan siendo un cochinero, porque son unos procesos de designación mal diseñados. O sea, están mal diseñados, pervierten, generan incentivos negativos, generan este tipo de temas. Los requisitos también habría que revisarlos. O sea, creo que hay muchas cosas alrededor de la designación que podemos hablar, pero aquí... Ella yo no me podía ser centraría- militante durante un año y sí lo fue. Sí. A un año anterior No a es la militante, elección. es integrante de un órgano de ajá, dirección. que Bueno, forman pero parte ella de un era órgano- secretaria de los derechos humanos. Ella Pero era, hasta era 2015. consejera. Ella era integrante del Ajá. Comité Sí. Nacional. Era del Comité Nacional. No, Exacto. no. Bueno, a ver. A ver, Sí. de un comité estatal. Lo primero de lo que yo diría es, ¿qué desaseo tiene la bancada mayoritaria en las dos cámaras? Que suceden estas cosas tan evidentemente mal planeadas. O sea, esta es una de las cosas que a mí me llama la atención. La otra, yo diría, el intento de captura es el intento de captura de todos los presidentes, de todos los gobiernos, en todos los órganos constitucionales autónomos. O sea, lo que estamos viendo ahorita solo es una más clara evidencia de que los presidentes, chocolate por la noticia, quieren poner a gente afines a sus agendas en los órganos constitucionales autónomos. Bueno, nada más sí recordarte que este gobierno prometió ser diferente. Yo, o sea, me quejo en el sentido de decir, yo esperaba que esto fuera de otra manera, Sí. pero tampoco en decir, se quieren hacer cargo, no, se quieren hacer cargo como se hicieron cargo todos los presidentes anteriores, no los hace mejores, pero no es una cosa que no hayamos visto ya. Bueno, yo lo que nunca había visto es que desaparecieran se pelearan los votos. 2 votos. Ajá, o sea, que eso el proceso fuera más desaseado. ¿Qué pasó, Gibran? ¿Por Ahorita te qué? explico, pero es que no es cierto. A Que el ver cómo proceso va a fuera- defender lo No, indefendible, que el proceso Gibran. fuera más desaseado, que se agarraran a jalones en la cámara y que, o sea, esa es la parte que a mí me parece la más deplorable de todas. Lo otro me parece malo, pero me parece una cosa que está mal porque viene de unos incentivos muy malos, que es Sí. un proceso de designación muy malo, un diseño muy malo y unos requisitos muy malos. Bueno, a ver, yo sí estoy tentado a escuchar a Gibran para ver cómo vas a defender lo indefendible. No es indefendible, es un asunto de derecho parlamentario comparado. Yo me puse a ver el proceso de la designación. Primero, las incongruencias del PAN, primero se inventan que meten 2 votos de más, y luego que se roban 2 votos. Primero, que se reponga la votación. Después proponen que se reponga en contra de lo que dice la ley, que sea secreta. Ellos querían por tablero,
porque presumen que 2 de sus senadores los traicionaron, lo cual es bastante probable, ¿no? Creo que finalmente con su actitud de... Pero a ver, ¿no desaparecieron los 2 votos, según tú? No, claro que no. Según el conteo que hizo Ricardo Monreal en un tuit que luego borró, sí desaparecieron 2 votos. Hay lo siguiente. Él mismo. ¿Sí? Hay lo siguiente, hay un quórum de asistencia y hay un quórum de votación, ¿no? Lo separa el derecho parlamentario. ¿Qué pasa? Desfilan ante la urna 116 senadores, pero solo hay 114 cédulas de papelería oficial. Hay otras 2 cosas que no son papelería oficial. Son un sobre y una hojita en blanco, que para efectos jurídicos es lo mismo que meter una botella de plástico o vaciar un vaso de agua. Esos no son votos, Leo. Y esa escena que vimos en las redes sociales de contando 9 votos para Orozco y cantando 8 votos, No. ¿es falsa? No, pues después se hizo ahí el conteo con Curi. Se aseguró que lo que no se estaba contando, y es lo que reclamó el PAN oficialmente, eran esos 2 blancos, pero no era papelería oficial. Era un papelito y un sobre. Ahora, si son 114 votos con efectos jurídicos, votos en papelería oficial, se confirma la mayoría. Pero ahora que te hablaba de derecho parlamentario comparado, estaba viendo los casos de algunas votaciones en España o en Portugal, donde los votos nulos tampoco se cuentan. Es decir, según algunas prácticas parlamentarias, este quórum habría sido de 108 votos. Lo que pasa es que el PAN fue muy eficaz en hacer un ruido tremendo para ensuciar el proceso con hipótesis contradictorias. Hay muchas cosas que se pueden discutir, sí. Yo creo. Se ha discutido el perfil de Rosario Piedra. Yo creo que es bueno que sea una militante por los derechos humanos. No es que sean una familia de Morena, sí, finalmente. Pero que viene del trotskismo, del zapatismo, es decir, que una persona definida por sus causas y no por un partido. ¿Te hubiera gustado a ti que el PRI, que Peña Nieto metiera a un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 5 minutos antes era priista? Mira, la ley no prohíbe que sean militantes partidistas. No, entonces, sí, lo prohíbe. Ella tuvo que renunciar a su militancia. Dirigentes. Sí, bueno. Si hubiera, sin duda, alguien del PRI con el historial de lucha por los derechos humanos, sobre todo en la causa de desaparición, o del PAN, que el PAN ha sido más cercano a esa causa, pues yo creo que sería perfectamente legítimo. Ok. Se tiene que reorientar. No se trata de un cargo académico. Estamos acostumbrados a que sean doctores, maestros en derecho. Es un cargo político, de lo que importa es comprender el dolor de las víctimas. Y yo creo que sobre todo en el caso de desaparición forzada, es muy necesario que, siendo un delito que ha incrementado de tal manera, uno de los saldos peores de la guerra, alguien que empatice con esa causa encabece la comisión. La comisión no ha servido para mucho. A ver, déjame, voy con Carlos porque... Bueno, está bien. Sí, Carlos. Mira, Leo, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Sí. La dimensión de la legalidad y la dimensión de la legitimidad. El tema de la legalidad, a mí me parece claro que se violaron distintas normas a lo largo del proceso. Las 3 normas, digamos, claves son la propia Constitución, la ley de la CNDH y el reglamento del Senado. La ley de la CNDH establece que si no se alcanzan 2/3 partes de los votos en la votación de la terna, se tiene que renovar la terna y volver a votar cuantas veces sea necesario. Eso no ocurrió. Se votaron 2 veces la misma terna, a pesar de que no había alcanzado los votos y de que la norma dice que hay que cambiar la terna. En la tercera vez que se votó, como ya indicabas tú, hay un problema, digamos, de si se alcanzaron o no las 2/3 partes. Digamos, el propio senador Monreal tuiteó la cifra, que luego se arrepintió. Y a mí, digamos, lo que me parece una prueba inequívoca de que los propios morenistas sabían de lo impugnable que iba a ser esta designación es el hecho de que trataron de reponer la votación el día que le iban a tomar la protesta. Si no hubiera habido problemas con la votación original, no hubiera tenido ningún caso. Pero rechazaron en voto... Y no pudieron. Mayoría ahora, simple. Ahí tú decías no, también ahorita no es que los no requisitos pudieran. que tenía que haber cumplido Piedra Ibarra, ¿no? De no haber ocupado ningún cargo de dirección en un partido político hasta un año antes
de su nombramiento. El registro que tiene el INE, todavía en línea hoy, Correcto. respecto a quienes integran el Consejo Nacional, que los propios estatutos de Morena definen como un órgano de dirección del partido, aparece el nombre de Rosario Piedra. O sea, era inegible. Entonces, yo creo que el nombramiento claramente es impugnable por toda esta multitud de motivos. Eso desde el punto de vista de la legalidad. Ahora, desde el punto de vista de la legitimidad, también me parece importante reconocer que en el caso de quienes encabezan los órganos constitucionales autónomos, no hay en estricto sentido una legitimidad democrática tradicional como la de los representantes populares que son electos, digamos, en las urnas. En Es este derivada. caso, digamos, por cómo se ha construido todo el sistema de órganos constitucionales autónomos, lo que se busca son perfiles de personas con una trayectoria, digamos, solvente, independiente, ¿no? También personas que lleguen a... Por eso, el establecimiento de mayorías agravadas o calificadas tiene como función que estas personas lleguen por un acuerdo entre suficientes fuerzas que las ubique por encima de la refriega partidista y que no y sus procedimientos sean, en cierto sentido, lo más transparentes y pulcros posibles para que no haya sombra de duda sobre su idoneidad. Así es. A mí me parece muy loable digamos, la intención de nombrar a una persona con experiencia directa, digamos, en el tema de agenda de víctimas, pero creo que esa autoridad moral que podría llegar a tener, obviando el tema de su pertenencia, digamos, de su militancia en Morena, no alcanza para sustituir los requisitos que establece la ley. Hablando de autoridad moral y legitimidad, como dice Carlos, pues muchos dudan que Rosario Piedra la tenga hoy en día. Incluso ya el gobernador de Querétaro, panista, dijo, a ver, aquí pues no vamos a aceptar sus recomendaciones porque no es legal ni legítima, ¿no? ¿Qué te parece? Creo que en este caso, pues se anotaron una victoria un poco pírrica. ¿Quién? Porque ¿Los panistas? no, los morenistas en esta ok. designación. Y es Sí. una victoria que no, ahora sí que no gana nadie. Sí. No gana, yo coincido con Gibran, la trayectoria de don Rosario Piedra por sí misma le hubiera dado un buen giro a una CNDH que estuvo durante muchos años presidida por abogados, Sí. ¿no? Y hubiera dado un giro también que viene muy en sintonía con cómo están funcionando los demás órganos del Estado. Y que Pero en que algunos hacía su casos es chamba, porque necesaria. también se está diciendo que nunca hicieron nada. No. Yo el mejor reporte que vi de Ayotzinapa lo hizo la Comisión Nacional Yo creo de que los sobre Derechos. todo en estos últimos años con Luis Raúl González Sí, Pérez, pues sí, la la verdad. CNDH hizo, pero por primera vez en muchos años, lo que le tocaba hacer. Que Sí, era la eso de forma que no hacer una servía, No, no, que, no. que ser un órgano de vigilancia del Sí, gobierno para emitir sí. recomendaciones. En eso Sí. estoy de acuerdo. Creo que también la trayectoria de Rosario Piedra le hubiera dado nuevas posibilidades a la CNDH para hacer de nueva manera su trabajo bien. Ahora, Pero llega... el problema es que esta falla de origen, ¿cómo va a funcionar la CNDH a partir de esto con la falla de origen? El gobernador de Querétaro, está bien Querétaro, no sé qué. El gobernador de Querétaro ya dijo que la va a desconocer. Y va a ser un trabajo que va a estar cuesta arriba. Todo el tiempo va a estar cuesta arriba, todo el tiempo va a estar... remando contracorriente. Claro, y cualquier cosa, o sea, si lo hace bien, va a haber algún tipo de crítica, y si lo hace mal, también va a haber algún tipo de crítica, y va a pasar un poco, lo estamos viendo con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con su Sí. cambiada de años. Sí. Ahora, cada decisión que tienen es Todo claro, mundo- porque ahora, pero por eso se aumentaron los 2 años. Buena decisión, mala decisión. Siempre sale el tema de que entraron con un proceso muy cuestionado. ¿Qué dices, Gibran, con el argumento de que hay un intento de captura por parte de este gobierno de los órganos autónomos? No creo, ¿eh? Yo creo que en este caso particular, la militancia de Rosario Piedra es antes una militancia a favor de las víctimas y de los familiares de las víctimas que una militancia de Morena. Está el caso que se decía del Consejo Nacional, que es cierto que está en un estatuto jurídico incierto, porque terminó... Del Consejo Nacional de Morena. De Morena, pero donde ella era... Exacto. Exacto. Era Miembro. un consejo designado que ya debió acabar su periodo, pero los problemas internos de Morena lo han alargado mucho más del periodo para el que fue nombrado. Eso ha ocasionado que muchos de los consejeros, incluso de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, dejen sus funciones y acaben en manos de otras personas.
El estatuto jurídico de Morena ahora mismo es un desastre. Desde luego que el INE no va siguiendo cosa por cosa de lo que pasa en las decenas de nombramientos del Consejo, del Comité Ejecutivo, porque es un flujo Pero muy... lo que tú estás diciendo es que el Es decir- Senado debió de haber tomado en cuenta estas grillas morenistas. Pues yo creo que... Digo, es que sí No, está es que yo creo que es difícil, una ¿no? decisión. No, es una decisión. Si uno se va por la duración del encargo para el que fue elegida, efectivamente cumplía con más de un año de no haber ejercido ese cargo directivo. Ahora, eso habrá que verse sobre la marcha. Pero Yo creo regresemos que al tema de la captura de Sí, las- yo no lo veo. Porque ahora se habla veo de que que se la decide- siguiente es el INE. se escoge por alguien de causa, ¿no? No por alguien de lealtad al presidente. Punto. A mí me parece muy ilustrativo que haya sido la persona que leyó el discurso frente al presidente de la medalla Belisario Domínguez. ¿Sabe qué? No se le va a aceptar hasta que haya pasado algo, hasta que hayan encontrado a mi hijo. Eso quiere decir que no es una persona que está para hacer el show al presidente. Bueno, pero Pues el si ya discurso una vez es a nombre de su madre. es a nombre de su madre. Sí, sí, lo sí. lee ella. Y yo creo que es muy natural que sea mucho más cercana a la posición de su madre que a la del presidente. Pero entonces, y ya hizo eso. A mí eso me regresemos a la parece pregunta. hablarle de frente al ¿Hay poder. o no un intento de captura de los organismos autónomos por parte del gobierno de López Obrador? No, yo no lo veo. No veo un intento El Estado se puede capturar a sí de, mismo. de captura. Sí, Sí. el concepto de captura... Bueno, no es el Estado a Pero sí el- mismo. el concepto de Es capturar- el poder ejecutivo No, federal justo- a un órgano. Justo dio en el punto. Todos son parte del El Estado, concepto ¿no? de captura Sí. es de captura estatal por parte de poderes fácticos. Esto es una correlación de fuerzas en democracia donde un jefe político hace una propuesta y representantes electos democráticamente que le dan esa legitimidad derivada de la que hablaba Carlos. Es decir, si eso no es captura, eso es que la correlación de fuerzas haga lo suyo. O sea, tienen la mayoría, digo, es un argumento, ¿no? Bueno, pero- Tienen la mayoría, pues la ejercen. El problema es que muchos pensamos, y yo me incluyo, que no tenían la mayoría en este caso y de que Creo que hicieron... creo Bueno, que pues ese es el sí. problema. Y Yo yo ya de hice verdad mi tarea de pensaría- derecho parlamentario. Si eligen seguir haciendo... Por cierto, o yo sea, también lo he escrito, me parece un escándalo que en México todavía se pueda votar de manera secreta ese tipo de cosas. Yo creo que tiene que ser en el pizarrón y No. ver cómo votó cada legislador. No, eso es, a ver, mí me de parece hecho eso es una práctica internacional Sí. recurrente. Pues está mal también. No Es está como un mal. derecho de es los que parlamentarios. tú quieres que voten como Romero pero de es que Champs ese ya quiere no que es el voten sus punto, delegados. A ver, para que no desobedezcan todos. Yo No. quiero ver cómo votó mi Que senador. voten según conciencia. No, pues sí, y ver que sea transparente y ver cómo votó mi senador, cómo votó mi diputado. ¿Por qué no? No Bueno, tengo que- derecho yo como votante a saber cómo votaron mis representantes. Podría encontrarse un mecanismo, digamos, ex post de rendición de cuentas, pero en ese momento lo único que haces es que los coordinadores aplasten a sus senadores y que no puedan votar según conciencia. ¿Por qué quería el PAN que se repitiera mediante tablero? Pues para moverles ahí, para presionar a los que votaron, a Al los que no revés, quisieron las votar, maniobras- a los que facilitaron Claro, que ganara Rosario porque, Piedra. Porque si lo haces público, las maniobras que hacen los coordinadores parlamentarios, pues se las limitas, porque Quedan entonces... No se las Claro. limitas, Claro, se las facilitas limitas. porque saben A ver, a quién a joder. Me Carlos, gustaría Carlos. mucho recuperar, Sí. porque creo que sí, digamos, en justicia, el propio procedimiento de designaciones para titulares de órganos constitucionales sí ha sido un problema desde siempre, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo ahora es simplemente un paso más en un proceso que no empezó con el López Obradorismo. O sea, y ese paso consiste precisamente, como decíamos ahora, en, digamos, nombrar a una persona afín, incluso saltándose las restricciones que imponen las normas. En casos anteriores, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, además lo tenemos muy fresco, el caso, Medina y no Mora. es un órgano constitucional autónomo, pero para el caso es, digamos, análogo, la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, el famoso ministro carnal. Bueno, es un poder. ¿no? Sí, pero eso es lo mismo, el salen de un mecanismo proceso de designación designación. tiene los incentivos No, perversos. no tienen legitimidad Pero no es lo mismo un electoral. abogado de Ahora, cuate de negocios que una el punto activista es que histórica. Ninguno de, o sea, el nombramiento de Medina Mora, o sea, digamos, reprochable, criticable, condenable desde muchos puntos de vista, no lo era desde el punto de vista legal. Y el de Rosario Piedra sí lo es. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que
más allá del debate de la captura, que es interesante, digamos, porque en efecto yo creo que esto no está empezando con este gobierno y tenemos un montón de nombramientos anteriores. Recuerdo muy bien, por ejemplo, el de Jimena Puente al frente del INAI, que también en su momento se habló de que era un agente del INAI. Jimena Puente, que del también INAI. era Antes que hubo otra del INEGI. Paloma Merodio. Paloma Merodio. Es que es una larga trayectoria de malas decisiones. Pero ellos prometieron ser diferentes. Ahora, sí. Es que Y sí, se dicen diferentes. Pero Paloma el Merodio- procedimiento establecido en la ley Son sigue siendo el cercanos mismo. unos y otros. Es lo- Pero unos sí Leo, saben de a su ver, materia. perdón, y los otros Carlos, no. Es muy Carlos, importante termina. remitirnos a lo que dice la ley. La ley hoy sigue siendo la misma que era cuando el presidente era otro. Sí. La diferencia respecto a este nombramiento a los anteriores es que en esta ocasión es impugnable el nombramiento porque no se observó lo que dice la ley y se nombró a una persona que tenía un cargo dentro del partido político. No, Entonces, no es para impugnable. mí, digamos, además del tema de la captura, hay un tema que yo, digamos, siguiendo... Oye, Carlos, y la votación, perdón, no lo Sí, dejemos a un bueno, lado. pero esa es la parte de la ley, Leo. Sigue siendo parte de O sea, donde no se cumplen perdón, los requisitos pero a mí establecidos. sí, a lo mejor, me persuadieron los panistas, pero la verdad me persuadieron, porque sí. Pues sí, No, te no, persuadieron. persuadieron Sí, hasta Morena que repitió la votación. Por eso, favor. o sea, No, pues, bueno, algo, a ver, esa fue una cosa de algo apertura sí, política. huele a de podrido ceder. en Dinamarca. Exacto. No, o sea, Sí. sí, perdón. Pero a lo que quería llegar era a la idea de que, digamos, en este intento o no de captura, lo que vamos a observar al final es un debilitamiento de la CNDH. ¿Por qué? Porque sus recomendaciones no van a tener la fuerza que tendrían que tener, además, en una circunstancia como la mexicana. Bueno, ya un Estado de la República dijo aquí, Pues sí. Y aquí seguramente no la habrá vamos a tener. impugnaciones. Y ahora, además, con lo que ha pasado en el Poder Judicial, habrá también la sospecha de que si el Poder Judicial no resuelve las impugnaciones a favor de la mayoría de Morena, pues entonces también estará capturado. Hay un efecto ya dominó de las decisiones que ha empezado a tomar este gobierno, cuyo efecto al final va a ser un debilitamiento de las instituciones. Bueno, necesitamos ya concluir porque ya se puso el semáforo en rojo. 30 segundos cada uno. Paula. Creo que una de las banderas que hemos olvidado que se prometió en campaña y que prometió este presidente en campaña es la debida protección del Estado de Derecho. En este caso, creo que tenemos que recuperar una de las grandes ventajas de tener una mayoría tan grande como la que tiene Morena, es la posibilidad que tienes de modificar jurídicamente el orden legal y constitucional de las cosas que te parece que no funcionan. Que ya lo han hecho. Claro, en este caso, yo sí siento que deberíamos de echarle una revisada a los requisitos, no de esta designación, sino de todas. Y a los procesos, no de esta designación, sino de todos. Incluyendo Esto- el INE, por ejemplo. Sí, o sea, esa idea de los Pero no comités... está o diciendo sea, que sea retroactivo. No, no. No, es que lo que cambian es los morenistas en esta constitución ya aplica para este gobierno, como la revocación del mandato. No, en este La caso... revocación del mandato debería de En aplicar este el próximo caso, yo creo presidente. Claro. En este caso yo creo que los requisitos, por ejemplo, de si son o no militantes, si son o no, me parecen secundarios. Me parece que deberíamos de estar enfocados en el tema de si la persona tiene la trayectoria suficiente y si es una persona decente, proba, que no tiene algún tipo de escándalo, etcétera. Esos me parecerían los grandes requisitos. Ahora, Por cierto, independientemente de lo que en me la parezca... CNDH el presidente ni entra supuestamente, ¿no? En el proceso de selección. Sí. O sea, la gente se va, se inscribe, hacen Sí. una criba, Aunque en algún momento el escogen a los presidente tres. dijo explícitamente que a él le gustaría ver a Sí, Rosario sí, pero Piedra, ¿eh? a ver, pero en la formalidad de la Ah, no. ley, no. En la realidad de la política quedó la candidata del presidente. Sí. ¿O no? Sí. La Bueno. candidata del Digo, pero eso ya no bloque es su culpa. transformador. La verdad es que el PAN ha logrado ensuciar, y yo creo que en su narrativa permeado en espacios como este, de más un proceso que no era sucio. Inventaron versiones contradictorias, que votos de más primero, después que votos de menos, que se reponga la votación, y una vez que en un espíritu democrático se de Monreal, bueno, viene Carlos y nos dice, ¿y por qué la repusieron? Bueno, pues que estaban gritando eso. Bueno, Después si juntaron los votos de veras, a ver, entonces ¿por qué los déjame- juntaron después? Después quisieron votar en una manera que no permitía la ley, que era la que a ti te gustaría. Bueno, veremos después si se cambia la ¿De qué? ley en ese sentido. Pública. Por tablero, Claro. pública, ¿no? Claro. Creo que además hablamos de debilitar quién sabe qué CNDH. La CNDH no ha sido un instrumento de gran utilidad. Está el estudio que yo te iba a citar de Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni.
solo una de cada 100 quejas termina en recomendación y después no se le da recomendación a esas quejas. Eso ha cambiado realmente poco y aún así es uno de los órganos de derechos humanos más caros del mundo, 4 veces más caro que el de países tan disímbolos como Holanda y Perú. Hay una discusión que dar de fondo. Todos estos supuestos que ahora se impugna que no se cumplieron, en realidad nunca se cumplieron, nunca funcionó. Vamos a ver si dándoselo a alguien que sí sea empático y cercano con las víctimas, la CNDH sirve de algo. Carlos. Bueno, yo creo que el estudio de Elizondo y Magaloni sobre los usos y abusos del presupuesto en la CNDH no tiene absolutamente nada que ver con lo que Malas acaba de gestiones, ocurrir malas ahorita. elecciones. Ese sería otro tema, cámbienle No, su presupuesto no, y ya. el tema fue Aquí la estamos CNDH, hablando de la persona. de lo Déjame que hablar, hablamos, Gibran. fue la- tengo que A ver, interrumpir. no, claro que me interrumpiste, que el le punto regrese sería el público, el por Dios. nombramiento de esta persona. Yo creo, en efecto, que en la medida que esta persona llega cuestionada y que su nombramiento es impugnable, al final el efecto que vamos a tener es que la fuerza de una mayoría termina traduciéndose irónicamente en la debilidad de las instituciones a cuyas cabezas esa mayoría nombra. Hay un efecto profundamente perverso y hasta diría contraproducente, ¿no? Y es interesante que ante un escenario como este recurramos entonces al tema de sale muy cara la CNDH. Que salga cara o barata la CNDH no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de nombramiento del que estamos hablando. Es que de debilitar, que ¿qué se estás debería hablando? impugnar y que debilita la autoridad tanto de la presidenta como de las demás personas que integran, digamos, el órgano directivo de la CNDH, que también van a estar manchadas de origen. Yo también creo, a ver, sin lugar a dudas, ¿Debilita qué? que... Es que no había fortaleza. A ver, debilita. que Rosario Piedra va a tener que remar a contracorriente. Pues sí. O sea, indudablemente Por el será espíritu, porque obviedad. los panistas hicieron bien su chamba, será por el será porque sí se robaron 2 porque son votos, una oposición será porque no desleal al derecho. Bueno, O sea, pero el hecho indubitable, estarán de acuerdo, es que Rosario Piedra va a tener en su misión, en la implementación de su mandato, que remar a contracorriente. Porque no le gustó a los conservadores, en efecto, por eso. Bueno, Porque no se cumplió la ley. gracias Gibran, gracias Carlos, gracias Paula. Un privilegio como siempre poder debatir con ustedes. Y ahora fíjese, van a estar con nosotros Marian Pudia González, Mariclera Costa y Angélica Cuellar para analizar por qué nos van a decir por qué renunciaron al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos.